El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada domingo a mirar Veraz con biela y canguil en mano. Bienvenidos. El país se ha pasado una semana entera teorizando sobre qué se debe hacer frente al caso de María Belén Bernal, más allá de la impunidad, combatirla y las sanciones, procurarlas. Y al parecer, todo el mundo tiene clara la hoja de ruta, solo que su implementación lleva un proceso. ¿Hasta tanto qué? ¿Hasta tanto qué? Se puede ubicar o identificar al femicida, es decir, mientras las medidas de fondo estructurales, eficaces, den resultados, implementen, monten, financien, expliquen, induzcan, etcétera, traduzcan también, entren en vigencia, ¿qué? Hay 1.200 policías enjuiciados aproximadamente por temas de violencia intrafamiliar. Van a haber más María Belén Bernal. Desde luego el objetivo es que no. Y para eso hay un objetivo fundamental. Empezar a informar sobre cómo ubicar un femicida. Y en eso, para mí, dos invitadas de excepción, la doctora Julieta Sañay y la doctora Mónica Palencia. En el mismo orden, doctora, bienvenida. ¿Cuál sería una primera clave? Reconocer cuáles son las semillas de la violencia, de dónde se origina. Por supuesto que estas se siembran, se cultivan durante la infancia y sus frutos los vamos a observar en la adolescencia. Pero estas simientes van a crecer y van a nutrirse con la crianza de la familia y con lo que nos da la sociedad, con todos los factores que nos otorga la sociedad para que esto crezca y cada día hasta se normalice, Carlos. Igual pregunta doctora Mónica Palencia, ¿cómo ubicar, identificar, detectar al femicida? Siempre tenemos que tener una clave. Revisar en todos nuestros entornos quienes tienen intolerancia a la frustración. Para mí esa es una clave esencial. La reacción ante la frustración nos da un gran detonante en hombres y en mujeres, porque de ahí viene el manejo de la ira, manejo de una serie de situaciones, pero no hemos sido educados para reaccionar ante las frustraciones. Bien, ahí tienen dos lineamientos que no son los únicos, pero que son los primeros, a bases de lo cual iremos desarrollando esta entrevista veraz. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Telconet Latam, Diario Expreso, Riona, Proyecto Inmobiliario. Bienvenidos a una nueva entrevista veraz que hoy podría estar perfectamente en CSI. ¿Ya? Porque nos proponemos algo que he visto en esas series de televisión. Tratar de informar a ustedes cómo ubicar a un femicida o identificarlo, o prevenirnos frente a o advertirles de, si es que eso es posible y hasta donde sea posible. Y aquello, repito, porque todo lo otro ideal que por fin se ha propuesto hasta que funcione simplemente va a tomar tiempo. Les recuerdo a ustedes que estamos en exclusiva en medios digitales por La Posta, en Facebook y en YouTube. Llegamos a través de las dos mayores cableras del país, por Vito TVO, Canal 15,
que 709 en alta definición de Extreme TV Cable. En DirecTV, el canal es el 194 de Manavisión, canal 9, señal abierta solo en Manabí. En radio a nivel nacional estamos por Caravana 750 AM, en FM por Di-Blue 88.9 de esa frecuencia, y en la parte central de la sierra, en Cotopaxi y en Tungurahua 92.5. Por favor, que me haga un poco menos ruido con los platos, ¿ya? Ok, solo un poco menos de ruido, está bien, los platos tienen que sonar, un poco menos de ruido. Y parece que estuviera en la cocina, tampoco así. Decía, perdón, 92.5 FM de Extrema. Planteado el tema, dijo la doctora Sañay algo que me lleva a mí a otra pregunta. ¿La primera señal de peligro estaría entonces en hogares disfuncionales? ¿Esa puede ser la matriz inicial, aunque no única? Claro, por eso yo pienso que antes de intentar identificar a los femicidas, ¿por qué no dejamos de criar posibles femicidas de lado y lado, de hombres y mujeres violentos, que vienen precisamente de una crianza distorsionada, de una crianza castradora, de una crianza a veces sobrevalorada, o en donde la persona o el niño ha sido víctima de hacerlo sentir culpable por todo, de darle demasiadas responsabilidades que no le competen o roles que no le competen, en donde vive en medio del maltrato, de los gritos, y donde normaliza que su mamá, por ejemplo, le dice, no, tú no lavas los platos porque lo tiene que hacer tu hermana, o a la niña le dice, tienes que servirle a tu hermano porque él es varón. Ya es el hecho que nos estamos llamando feministas, estamos ya parcializándonos. ¿Por qué no nos llamamos humanistas? Porque es de lado y lado, Carlos, es de lado y lado. Eso vuelve más complejo el asunto, porque usted lo sitúa como ya un tema cultural, cambiar una concepción cultural de la sociedad. Nadie nace siendo agresivo, es algo que se aprende. Nadie nace siendo agresivo. Hay corrientes biológicas, hay genes que te predisponen a tener rasgos de personalidad psicopáticos que podíamos reconocer en la infancia. Por ejemplo, niños que practican crueldad animal, niños que no se les observan empatía ante el dolor de los demás, ya se va observando. El ser humano no es agresivo por naturaleza. ¿Qué haces tú cuando a un niño le quitas la pelota? Viene y te da un manotazo. Esos son impulsos instintivos, que ahí estamos los padres para corregir, para reeducar esos impulsos, de los celos incluso. El niño nace con celos del otro, de que si a él le dan una cosa, pero estamos aquí los padres para ser sus primeros psicólogos emocionales. Ahí está la raíz. ¿Y qué pasa con aquellos que ya no pueden corregirse en su etapa de formación y están deformados? ¿Cómo los puede detectar la pareja, la potencial víctima, la mujer? Bueno, para las mujeres primero este posible hombre, no digamos psicópata, con rasgos psicopáticos, narcisista, vampiro emocional, como se le dice coloquialmente, te va a poner siempre en el chantaje emocional, ¿no? Ciertas situaciones que te va a decir es una broma o agresiones muy sutiles, ¿no? Como no te vistas así, dame la clave de tu celular. Hay que alertar a las chicas, a las jovencitas, a reconocer estos patrones de conductas controladores. Primera señal. Ok, les recuerdo a ustedes que la doctora Julieta Sañay es doctora en medicina y cirugía, especialista en psiquiatría, salud mental y adiccionología, médico tratante de consulta externa del Instituto de Neurociencias. Mónica Palencia, usted estableció otra premisa. Ojo con la intolerancia y el manejo de la ira. Ahí a su juicio hay otras claves que pueden llevar a identificar a un femicida o a un potencial femicida. Describa un poco más a qué se refiere. Tenemos una cultura del satisfactor inmediato. A los niños se les entrega lo que piden cuando el papá se lo puede dar, la mamá también. Entonces venimos creyendo que la crianza es otorgar satisfactores muchas veces materiales. A los niños, dijo usted. A los niños. A las niñas no. No, yo no distingo en el lenguaje. Ambos. Ok, ambos. Ya. Sí, niños y niñas. Yo creo que el problema es complejo, no es una causa única, multifactorial, pero sí creo que este es un detonante que lo hemos visto en estudios de criminología, que cuando no hay tolerancia a la frustración, se detonan muchos comportamientos en donde hay esa violencia perceptible, pero también hay esa violencia soterrada. Es decir, cuando uno no sabe manejar la satisfacción de un deseo no satisfecho,
¿Eso es intolerancia? Tenemos intolerancia a la frustración. Lo pongo en un ejemplo muy claro. El niño quiere el helado ahora. Entonces, el padre no está a veces más allá que preparado para satisfacer o no satisfacer, pero no para negarle el helado y enseñarle sobre su propia emoción cuando se lo niegan el helado. Y ahí viene la otra parte que usted dijo, el manejo de la ira. Sí. ¿Cómo se construye eso de tal manera que pueda tener control o una salida positiva? Creo que en parte de la cultura, el aprendizaje familiar tiene que radicar en el aprendizaje del manejo de las emociones. También, no tenemos una cultura en donde las emociones personales sean tema de las conversaciones grupales. Y hay otra vez la misma pregunta que la doctora Sañay. Muy bien, eso es en el hogar que ya no se pudo formar. ¿Qué hacemos con este ser mal formado o deformado para ubicarlo, para detectarlo, para bloquearlo, para alejarnos? ¿Qué hacemos? Es decir, ¿qué hacen las mujeres, que son las principales víctimas? Bueno, yo creo que no es un solo tema de mujeres, es un tema de mujeres y de hombres, porque las mujeres muchas veces somos reproductoras o víctimas proclives o reproductoras de patrones de violencia. Es más, a veces queremos generar vínculos. Cuando se termina a veces el vínculo del amor, queremos algún vínculo, aunque sea el de la violencia. Entonces, este es un tema de educación profunda. ¿Eso no es enfermizo? Claro que lo es, pero existe, es real. Ok. La doctora Mónica Rosa Irene Palencia Núñez es doctora en Ciencias Jurídicas, magíster en Relaciones Internacionales, licenciada en Derecho en Ciencias Sociales y en Ciencias Políticas y abogada. Ha realizado y completado estudios de posgrado en Criminología y Ciencias Penales. De ahí por qué me interesa invitarla a Derecho Penal Económico, Relaciones Internacionales y Ciencias Jurídicas. Y si sigo, se me acaba el tiempo del programa. Ahora, les decía que hay propuestas inmediatistas y no por eso dejan de ser valiosas. Una la formuló Dayana Pazli esta semana con un proyecto de ley que tiende a atender lo urgente, a procurar acompañamiento y reparación a la familia de la víctima. Vean los términos en que lo anunció. Lo importante, sin embargo, también es que los femicidios no se repitan. Y esta Asamblea Nacional tiene la obligación de presentar propuestas de solución que además respondan a las demandas de los familiares de las víctimas para evitar al menos que las desgracias de estas familias continúen y también la injusticia contra ellos. Por eso, en memoria de las víctimas de femicidio y de sus familias, nosotros presentamos una propuesta legal a otro problema que se queda sin atender después del femicidio y es la reparación. Es decir, aquello que el Estado debe hacer para que los familiares de las víctimas a las que no pudo proteger puedan transitar su duelo, recuperar sus vidas y tener finalmente en paz sus corazones. Ese es el enfoque del proyecto de ley que hemos llamado Proyecto de Ley Orgánica de Contención, Acompañamiento y Reparación Transformadora e Integral a hijas, hijos, madres, padres y demás familiares de víctimas de femicidio y otras muertes violentas. Como ven, lo de Dayana se refiere a después de, ¿ya? Y es muy respetable. El programa lo quiero enfocar a antes de. Ella dijo dos cosas para mí rescatables. Lo importante es que los femicidios no se repitan. Para eso, este esfuerzo de cómo ubicar o identificar un femicida. Y lo otro, a mí me parece algo imposible, pero desde luego necesario de ponerlo como objetivo. Propuestas de solución. ¿Hay solución a esto, doctora Sañay? Bueno, algunos pueden nacer siendo propensos a ser violentos, pero también somos generosos, amables, no todo es destrucción. A un femicida se lo puede tratar, perdón, a un potencial femicida. Sí. Cuando encontramos ciertos rasgos en su personalidad, existe psicoterapia, existe tratamiento psicofarmacológico, cuando existen ciertos rasgos de la personalidad que nos activen las alarmas, como por ejemplo la nula empatía, la nula conciencia, la frialdad, el cálculo, la manipulación a lo que ellos realizan sus actos para obtener un beneficio secundario, el narcisismo. Yo creo que la solución radica en una escuela para familias. Hay que enseñarle a la familia cómo criar a sus hijos. Ahora, vuelvo,
un tipo tenga los rasgos que usted dice, ¿dónde acude? Él se da cuenta y dice, yo estoy en trance de tener una mala salida a estas emociones mías cualquier rato, No se dan mato, cuenta. golpeo, no se da cuenta. No se dan cuenta, son narcisistas. Es decir, se creen que ellos tienen la razón, los Así es, supremos. no se dan cuenta. ¿Quién Es lo debe hacer, su pareja? alrededor, sí, alrededor que deben darse cuenta. Y generalmente son criados por madres castradoras y ¿Y narcisistas. estos individuos aceptan tratarse, componerse? No. No. Lamentablemente. La solución es alejarse. Mire, lo peor de todo es que esto va muy de la mano con el consumo de sustancias. Hay algo que no se han dado cuenta y que deberían analizar más allá después de los casos de femicidio. Hay consumo de alcohol, hay consumo de drogas, muchas sustancias detonan el circuito paranoide en el cerebro, es decir, te hacen celópata, te hacen más impulsivo y más agresivo, porque actúan a nivel del lóbulo frontal en donde está nuestra capacidad de controlar nuestros impulsos y nuestras decisiones. Muchas drogas desinhiben esa parte. Y a propósito del caso de María Belén Bernal, Había alcohol. hubo consumo de alcohol. Ok. En lo otro, y no mencioné casualmente su especialidad de posgrado en criminología y ciencias penales. ¿Se puede prever o anticipar o perfilar un potencial femicida según la tipología? La uno dice que los enfermos mentales son hombres que padecen algún trastorno mental pero sin aparentes rasgos previos de peligrosidad criminal. La tipología 2, que son antisociales coactivos. Este tipo de hombres cuentan con un historial de violencia previo, con consumo abusivo de alcohol y estupefacientes. La 3, presentan cuadros severos de depresión y ansiedad ante el abandono o la finalización de una relación sentimental. Y la 4 es un antisocial moderado celoso. A este cuarto tipo de hombres lo que más parece afectarles no es el abandono de la mujer, sino que lo haga por otro hombre. ¿Cómo reaccionar frente a estas 4 caracterizaciones? Bueno, yo no creo en las categorías, considero que siempre son arbitrarias y ni creo que sea tan fácil catalogar al ser humano así. Coincido con la doctora Julieta cuando habla de este enfermo mental de carácter orgánico y que puede ser tratado, pero en ocasiones nosotros tenemos perfiles psicológicos que no estamos capacitados para comprender. Ajá. Y un hombre que continuamente fue pacífico, de hecho inclusive que ha tolerado agresiones, puede detonar una agresividad imprevisible en un momento determinado. A ver, aquí hay otro caso interesante. ¿Qué es un hombre que ha tolerado agresiones? De todo tipo, Desde que lo insulten hasta que le den un bofetón, desde agresiones de la niñez. desde allí. Sí, porque nos pasa factura los aprendizajes, hay ciertos aprendizajes invisibles. Hemos visto ser agredida a nuestra madre, hemos visto nosotros mismos ser personas que han tolerado agresión y nos convertimos en potenciales agresores. Es decir, que en muchos casos, ese tipo de hombres, al reaccionar equivocadamente, al convertirse en asesinos, lo que hacen es colmar la medida y en ese momento su reacción es el cúmulo de toda la otra. Claro, porque generalmente a la mujer se le dice cuidado con los indicadores de la violencia verbal o la violencia física, pero no. No le faltes el respeto a tu marido. No le faltes o sea, el él te respeto. puede insultar, pero tú, No. callada. No, lo que yo sí creo que es importantísimo crear una cultura de respeto al ser humano, más allá de todo, y creo que los roles son cuestiones de pareja de irse imponiendo cómo se van a manejar, Sí, pero lo que no puede tolerarse es que sigamos educando sin que se eduquen las emociones. Ok, si saben la conclusión que estoy sacando de esta primera parte de lo que ustedes dos me han dicho, y díganme si estoy equivocado o no. Y para mí hay una coincidencia en las perspectivas distintas de cada una. La cantidad de potenciales femicidas que hay es enorme. Yo diría que casi todo hombre es un potencial femicida por estas deformaciones de educación y por estas desigualdades de relación. ¿Estoy en lo correcto? Yo creo que sí. ¿Sí? En el mismo Twitter, Carlos, usted observa comentarios más psicopáticos que el mismo psicópata criminal. ¿En serio? En palabras, usted Deme un encuentra los ejemplo, rasgos. por ejemplo. Todo lo que han escrito, por ejemplo, sobre el caso, el ataque hacia una madre que, equivocada o no, está con un dolor. Todos esos comentarios, a veces a usted mismo, observe, son personas que violentan a otras con palabras Sí. y que guardan dentro un posible también criminal. Ok, si la raíz es tan profunda de este, ¿cómo se llama? Mal, desviación, tara, ¿qué es? ¿Qué es? Cultura. De esta cultura, si es tan profunda,
¿Cómo podemos ser eficaces? A largo plazo ya está claro. A corto plazo, frenarla. Reconocer los entornos inmediatos de intervención personal, donde cada uno sepa cómo y con quién se está relacionando y aprender, esto es un aprendizaje, aprender la comunicación, no solo la verbal, sino también esa comunicación por signos, por símbolos, y aprender muchísimo de inteligencia emocional. Bueno, espero que estemos aportando en esa línea. El asunto es más complejo de lo que me imaginaba, pero asimismo el reto más fascinante de lo que cualquiera cree. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Sí, exploramos más respecto a cómo identificar, ubicar o detectar un femicida. Esta es una apasionante entrevista veraz con las doctoras Julieta Sañay y Mónica Palencia sobre cómo detectar un femicida. Y nos han dado claves muy importantes, objetivas, no etéreas, respecto a esto que para mí, hasta que se ponga en marcha todo lo demás, o mientras se pone en marcha todo lo demás, es la tarea más urgente. Llegamos con este tipo de programas gracias a Telconet Latam, a Riona, Proyecto Inmobiliario, a Diario Expreso y al Bankers Club, desde cuyo piso 33 emitimos. Miren lo que propuso el presidente Lasso respecto a destruir o derrocar, es la palabra, lo que se volvió el simbolismo en la policía, por lo menos, de el femicidio. Miren. Una vez que la justicia, la fiscalía, los jueces hayan obtenido de este edificio todas las pruebas necesarias para llegar a las conclusiones que determinen claramente el nombre del responsable, sus cómplices y sus encubridores, una vez que aquello haya sucedido, es decir, tengamos la certeza de haber obtenido todas las pruebas necesarias, este edificio será derrumbado y empezaremos a construir en este lugar un nuevo edificio que dé inicio a un nuevo concepto de la Escuela Superior Policial. Y este concepto es inspirado en el respeto a la mujer. El respeto a la mujer en un ambiente seguro, sin muros, sin tanta oscuridad, lo más transparente, lo más abierto posible. De paso, el título está mal puesto. No dice que va a anunciar derrocamiento de escuela de policía, nosotros también. No, no dice eso. ¿Ya? No dijo voy a derrocar la escuela de policía. Dijo que iba a derrocar ese edificio. Y la otra cosa importante
Él mismo dice 2 veces. Una vez que. Es decir, cuando este edificio haya servido para aportar lo que sea como escena del crimen que debe servir, lo vamos a derrumbar. Ese simbolismo, doctora Sañay, ¿tiene sentido? ¿Es importante? Tal vez como una muestra de empatía o de solidaridad hacia las mujeres, hacia las víctimas, ¿no? Pero yo creo más bien que lo que necesitamos demoler son paradigmas culturales. Nuestras experiencias amorosas basadas en la dependencia emocional, tanto de hombres o de mujeres. Amamos como parásitos a veces. Explíqueme eso. Sí. A ver, explíqueme eso, ¿cómo es eso? Estamos ahí con la persona que nos hace daño y parecemos adictos al dolor, parecemos adictos. Y precisamente por lo que te enseña la mamá, el matrimonio es para siempre, es el padre de tus hijos, 70 veces 7 hay que perdonar, por lo que te enseñan. La misma madre a veces, eso entra en la psiquis del niño y desde la infancia hasta los 10 años, todo lo que el padre dice, el niño lo cree. Es decir, un paradigma que habría que derrumbar, por ejemplo, es que el matrimonio es para siempre. No fomentemos la dependencia emocional. Hay que enseñarle a nuestras hijas a amar de manera inteligente, regulando nuestras emociones y con autoestima. Mientras más elevada es nuestra autoestima, mujeres y hombres, mejor van a ser nuestras relaciones amorosas y no vamos a permitir que nadie nos lastime. Ok. ¿Qué hace una pareja en donde el hilo conector de la relación es la dependencia emocional, la baja autoestima de ella normalmente y esto de amar como parásito que usted describe tan crudamente? ¿Qué debe hacer? Buscar ayuda profesional. Primero, alguien de su alrededor, de su familia, debe darse cuenta que esta persona, a pesar de que sabe que este hombre le hace daño o mujer, se ha convertido como en la droga. Le hace daño, pero la fumo, correcto, la uso. Correcto. Entonces, alguien de afuera debe darle las señales de alarma. ¿Es que eso no es amor? No, o sea, eso es apego enfermizo. No, el matrimonio dice en las buenas y en las malas. Estamos en las malas, como te amo, sigo contigo y como te amo, te aguanto. Desvalorizándote y dándole ese mal ejemplo a tus hijos. A veces dicen, estoy con él por mis hijos, pero estás dando un padre maltratador, un padre que te grita, que te desvaloriza, que te insulta. ¿Cuál es el punto de quiebre entonces? ¿Cuál es la señal que no tiene regreso? ¿Y cuál podría ser una señal de decir, ok, no voy a derrumbar todo porque haya tenido una salida de tono este tipo? La familia debe reunir criterios para ayudarles a buscar ayuda, a lo mejor primero una terapia de pareja cuando se puede salvar, porque el matrimonio es una empresa, Carlos, y somos los empresarios, los padres, y los chicos son los accionistas. Si no podemos manejar esa empresa llamada familia, no podemos manejar nada en la vida. Ok, usted ha hablado mucho de lo cultural. ¿Cómo logramos, más allá de que esto es un proceso, ahora, a corto plazo, algunos de esos tips culturales que se arraiguen en la mente, en la conducta de la gente? Por ejemplo, pienso, una de las cosas que creo que primero se debería hacer, 2 cosas muy rápidas que hacer, es una campaña masiva, sistemática, permanente, técnica sobre este tema. Y la otra, integrar ya desde el jardín de infantes y primaria a la malla curricular un insumo sobre violencia intrafamiliar o violencia contra la mujer. Ya, porque los niños chiquitos en kindergarten le pueden pegar a las niñas, pero que le peguen a la niña es alarmante porque es una machonada. De paso, alguna vez mi hija se defendió cuando tenía 5 años con un trompón contra un amigo, contra un chiquito. Y fue motivo de preocupación, de paso, no de represión, pero de preocupación. ¿Es esto posible o esto es perder el tiempo? Carlos, es posible, pero mi visión es diferente. Yo creo que nos hemos enfrascado mucho en decir lo que no debes hacer. Estamos queriendo educar y establecer mallas para inclusive la represión. No me toques, no puede. La mejor forma de educar en el decir no a la violencia y en parar la violencia, creo, es educar en el amor. En lugar de decirte el matrimonio para toda la vida, te puedo decir el amor es eterno. Construye relaciones para una eternidad, para una comunidad de vida con integridad en lo afectivo, en lo emocional, realmente de pareja, en lo intelectual y en lo espiritual. ¿Cómo se hace eso? Eso es buscar a la persona que tenga los defectos que más toleras y las virtudes que más admiras. Buscar a la persona que tenga los defectos que más toleras
y las virtudes que más admiras, ¿Ya? para poder tener una base de construcción. ¿Ya? Y que en los hogares eduquemos en el amor, porque cuando educas en el amor y en el respeto, educas de paso en la no violencia. Y además educar en el reconocimiento de esas formas violentas, que para mí es muy importante rescatar, esas formas de violencia de la afectividad pasiva y anuladora del otro. Ya, si yo mañana la voy a ver a su consulta como una experta en criminología y ciencias penales y le digo, doctora, estos son los rasgos de conducta de mi pareja, del hombre que es la pareja de la mujer que le iría a consultar a usted, ¿en qué caso usted le diría, termina, esto de lo que me describes no tiene remedio? ¿Y en qué caso le diría lo que aconseja la doctora Sañay? Trabájalo, ¿lo amas? ¿Te amas? Sí. Ok, hay un desajuste o acaba de surgir una gran ruptura, trátense. Yo nunca doy recetas, Carlos. Yo hago preguntas. Creo que son procesos individuales de construcción y de encuentro. No, nunca doy recetas de este tipo. Es decir, a la mujer que consulte eso habría que decirle qué. ¿Qué estás buscando? ¿Qué quieres lograr? ¿A dónde te diriges? ¿Quién eres tú? ¿Es realmente tu pareja? Porque pareja no es con el que vivo. Pareja es aquel con el que voy logrando el encuentro. ¿Qué estás haciendo para cambiar las cosas? ¿Qué proceso de reconocimiento del otro tienes? Y busca ayuda profesional, que no es mi área. Lo mandaría donde un psiquiatra, donde un psicólogo. Fascinante. Enseguida volvemos con más. Respecto a una pregunta clave que responder, para lo cual he encontrado algunas sugerencias, diría yo, más que algunas respuestas, con mucha responsabilidad y mucha seriedad de mis invitadas. Una de ellas acaba de decir, yo no doy recetas. Otra acaba de hacer propuestas. Ninguna se atribuye a tener soluciones. Extraordinario. Con eso seguimos enseguida. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Enseguida, la tercera parte de esta entrevista verá sobre cómo detectar un femicida. Con el testimonio que dio la madre de María Belén Bernal en la asamblea y el punto de partida que eso puede servir para responder la pregunta que estoy planteando. La verdad es tu derecho. No se vende, no se compra, no se negocia. La verdad se busca hasta encontrarla, donde sea, sin importar las adversidades, riesgos ni obstáculos. La verdad siempre prevalecerá. Aunque duela, aunque incomode, aunque muchos tiemblen, aunque pocos la crean. En Diario Expreso estamos comprometidos con la verdad, porque los ecuatorianos la merecen y es nuestra obligación llevarla cada día a todos los rincones del país. Diario Expreso, 49 años sin miedo a la verdad. Proseguimos esta entrevista veraz, para mí cada vez más fascinante y terriblemente útil, espero que ustedes compartan la misma sensación, sobre la pregunta urgente de responder ahora para, insisto esto, a medida que se van implementando las acciones de fondo, de profundidad, ojalá de permanencia, ir aplicando simultáneamente, o diría que hasta anticipadamente, este tipo de reflexiones, de advertencias, de señales, porque el objetivo es ni una más. Ojalá fuera posible. La misma semana en que esto ocurrió, en el Carchi, fue vilmente asesinada otra mujer,
y también por su pareja, pero como no ocurrió en una escuela de policía, no tuvo la trascendencia que el caso que analizamos, que es más importante la una que la otra. Era inevitable que por los agravantes en el caso de María Beltrán, eso se vuelva lo que se volvió. Y lo vital, como dijo su propia madre, es sacar de esto una lección porque su hija no puede regresar. Pero sí podemos conseguir que no sean muchas más o que no sea ninguna la que la acompañe en ese viaje fatal. Dijo la señora Otavalo esto en la asamblea, Elizabeth Otavalo. ¿Por qué en los partes determina que no ha habido novedad? Determinan que no ha habido novedad y que todo está correcto. Sin embargo, una cadete, y así como escuchó la cadete, de pronto todos los oficiales que estuvieron esa noche en el edificio escucharon que mi hija pedía auxilio y que decía: me lastimas, me estás lastimando. Y nadie le ayudó. Nadie. Para nadie fue importante. Mi pregunta es, ¿eso pasaba siempre en el castillo de Grayskull? ¿Pasaba siempre que tiene en el castillo de Grayskull que las cadetes debían ir a hacer fiestas? ¿Pasaba en el castillo de Grayskull que las cadetes debían ir ahí a dormir? ¿Qué había en ese castillo de Grayskull? Y ahora, simbólicamente lo queremos botar, simbólicamente lo queremos derrumbar. ¿Qué saco yo con esos señores asambleístas? Cuando a mi hija la asesinaron vilmente, no sabemos cómo. ¿Por qué puse este fragmento? Para ir a otra pregunta, doctora Sañay. ¿Un femicida necesita siempre complicidad y tiene siempre encubridores partiendo de lo que pasó en ese caso? No siempre. Los femicidas tienen rasgos psicopáticos y hay psicópatas integrados que trabajan en la prensa, son médicos, tienen profesiones y se integran fácilmente en la sociedad, son funcionales, ¿ya? Pero hay muchas características en su personalidad que a veces pasan desapercibidas porque son hasta atractivos, inteligentes, tienen grandes capacidades, promiscuos, muy promiscuos, mienten patológicamente. Hay ciertas características, ¿no? Yo, si quisiera ir más allá, yo le daría un consejo a una mujer que analicemos su crianza. Generalmente vienen de crianzas negligentes, en donde los padres son permisivos. Esto hace que un adulto vaya en la vida sin reglas, sin límites. Padres autoritarios, que un adulto entonces también sea autoritario, maltratador y abusivo. O padres que en cambio sobrevaloran al hijo y crean un egocentrismo y por poco lo endiosan al hijo, entonces lo creen, lo magnifican, ¿no? Entonces observemos la crianza. Si queremos evitar esto, posiblemente las mujeres tengamos que ir más allá y observar la crianza de nuestras parejas. Es decir, un femicida puede ser encantador, seductor. Sí, siempre va a tener un beneficio secundario. Y con esas dotes o con esas actitudes o virtudes, lo que sean, ocultar lo que tiene adentro en gestación. Tienen capacidad intelectual súper alta, pero su inteligencia emocional está basada en instintos y en impulsos. ¿Qué hacemos frente a estos rasgos de individuos más allá de lo que usted ha propuesto ya? En concreto, creo que tenemos que desarticular esas frases que la cultura popular nos ha arraigado tanto y que hacen tanto daño. Ejemplo, aunque mate, aunque pegue, marido es. Típica. Y la otra, entre pleito de marido y mujer, nadie se debe meter. Ajá. Que pasan factura, porque están en nuestro subconsciente colectivo. Es un aprendizaje popular que en un momento determinado nos pasa la factura inclusive de la inacción para meternos en un pleito conyugal. De hecho, hubo una frase como la que usted dice allí cuando fue a golpear la puerta a un cadete a otra y le dijo, eso es un problema de pareja o eso es un problema de faldas, no te metas. Claro, claro, tenemos esa cultura, esa asimilación en donde ni siquiera vamos a auxiliar al otro cuando es un tema de pareja. Eso describía la madre de María Belén Bernal ahí. ¿Por qué esa unanimidad de todos en aguantarse una cosa que oían que era atroz, aunque no la pudiesen ver? Sí, ¿Por qué? Primero porque es la fuerza de grupo.
El grupo, como te obliga a reaccionar, así como en Fuente Ovejuna, todos a la una, también te obliga a la omisión, hasta de un deber de socorro, porque todos están en esa posición. Y a la vez, eso viene de esta malformación cultural que usted mencionaba. Claro, y que tenemos un mal aprendizaje de la autoridad, las jerarquías y lo que nos corresponde hacer. Y además un miedo adquirido a no perder estatus. Híjole, esto es terrible. El otro día se viralizó este caso de un policía que le pegaba a su esposa o a su pareja en el malecón de Vinces. Y habían 15 personas allí y ninguna reaccionó siquiera. Doctora, ¿qué clase de mentalidad es esa? Creemos que las mujeres somos histéricas, neuróticas y que exageramos. Entonces, alrededor, las personas lo ven así como una exageración. Muchas veces hay conductas provocadoras también de mujeres que a veces tratan de sacar del límite a los hombres y eso no hay que negarlo a veces. Entonces, aquí es el control de las emociones, tanto de hombre como de mujer. Y en ese caso, ¿cómo debe hacer un hombre para no ser susceptible a la provocación? Siempre medir las consecuencias de nuestros actos, siempre pensar con el frontal y con la amígdala cerebral que te dice no, ahí no, porque te pueden meter preso. Pero eso supone que el hombre es un ser absolutamente racional. Las mujeres también debemos serlo, debemos medir cómo vamos a ir a un lugar en donde podemos guardar peligro. Es verdad, en ese momento nos da coraje, nos llenamos de furia, de ira, es inevitable tener ira, pero la cuestión es cómo la manejamos, cómo la expresamos, en qué momento, con quién y de qué forma. ¿Le puedo hacer una pregunta personal? Sí. ¿No se molesta? No. ¿Usted se controla como propone controlarse? Siempre, siempre, casi siempre. A mí me dan ganas. Siempre, casi siempre. Si me dan ganas a veces de hacerle esto a alguien y le digo a Dios, ilumínalo o elimínalo. Le Pero tengo mis maneras le de dice a Dios. Sí, ahora, ilumínalo, le ayuda ilumínalo. su formación también. Claro, tengo que dar el ejemplo. ¿Cómo convertir eso en una norma de conducta en el ser humano? En ella tiene dos explicaciones que acaba de dar, la científica y la religiosa. Y en los que no lo son, La ética. ajá. Para mí es la ética de respeto al otro. Porque el otro no tiene que ser ni de mi propiedad, ni responsable de mi emocionalidad. Y eso es fuerte. Y por eso creo que son los procesos de educación por lo que debemos de pasar. Y además creo que tenemos que aprender a reconocer cuando insistimos en vínculos donde se va perdiendo el amor e insistimos en generar otro tipo de vínculos, ya sea jurídicos necesariamente, o ya sea otros vínculos que los da la misma agresión o inutilización del otro para que se establezcan estados de necesidad. Ok. Aun cuando la ética no se cumpla, no se observe, no se respete o no se conoce, o no se conozca, nada justifica que un femicida proceda como Germán Cáceres, ¿verdad? Nada. Entonces ni aún la ética nos tiene a salvo. Absolutamente nada nos puede tener a salvo. Aquí el tema de fondo está en que tenemos que aprender a reconocer nuestras propias emociones y precautelarnos. La mujer tiene que aprender a cuidarse y el hombre a cuidarse también de su capacidad de reaccionar. Ok, trabajemos todos en esto. Lo he dicho en plural, me incluyo. Y en esto último, la última vez de un testimonio personal, voy a darlo otra vez, creo en algunas ocasiones haber estado cerca de una reacción inapropiada. Y a Dios gracias, fíjense que invoco la misma ayuda que la doctora Sañay, a Dios gracias, o algo que me dijo, cuidado, o sea, aléjate de una situación así porque no puedes reaccionar mal y no estás en condiciones de reaccionar bien. La recomendación mentalmente fue, aléjate de una situación así. Es decir, me estaba diciendo yo a mí mismo, si permaneces en esa situación, no te puedes controlar. Hay una cosa que me intriga de 2 o 3 conversaciones fuera de cámaras que hemos tenido cuando hablábamos del tema. Usted se ha preguntado, ¿quién la llamó para que vaya? Sí, ¿Por qué le parece importante? ¿Cómo se siente esa persona en este momento? ¿Qué información le dio? ¿Exageró las cosas para que una persona salga a medianoche sin medir las consecuencias? Puede ser que no haya llegado allá y en manejar se haya chocado también. ¿Qué información se le brindó? ¿Fue exagerada? ¿Cómo se incentivó a que otra persona acuda en ese ¿Y momento? por qué es eso irrelevante? Porque esa persona está callada en este momento.
Y no se ¿Y en sabrá. qué podría ayudar? Y no se sabrá cuál fue la información, qué otra información había, qué más sabía la otra persona. Y eso no se sabrá hasta que revisen los celulares, Es decir, qué sé yo. me está usted diciendo dos cosas. Uno, que pudo haber acicateado a la persona que llamaba para que vaya más predispuesta todavía. Y dos, que pudo haber evitado que suceda si se guardaba esa información. O lo decía de otra manera o de una manera más prudente quizás. Yo creo que aquí concuerdo con Mónica de que debemos manejar nuestras emociones, regularlas, gestionarlas. Todo se basa en la inteligencia emocional, Carlos. Ok. En la inteligencia emocional. ¿Otra pregunta personal? Sí. ¿Alguna vez se ha salido de la raya usted cuando haya habido una provocación del otro lado? Claro que sí. Me he salido de la raya, pero afortunadamente he convivido con hombres extraordinariamente inteligentes y emocionalmente más estables que yo. ¿Qué es haberse salido de la raya? Sin entrar en detalles. Haberme salido de la raya, gritar, por ejemplo. ¿Gritar es salirse de la Para raya? mí sí, ya es falta de respeto. No tener conversaciones con absoluto respeto para mí es salirse de la ¿Nunca raya. cacheteó alguno? Sí, claro, ¿Lo cacheteó? claro, sí. Y Y a recibió, uno lo cogía jabonazos también. le lanzó jabones. Sí, le lancé jabones, no me acuerdo por qué, pero sí. Ya, y recibió respuesta de vuelta. Recibí la respuesta de darme contención, de cogerme de los brazos y decirme tranquilízate y cuando estés más tranquila hablamos. Y entendí el mensaje. Ok. Disculpen que haya abusado de mis invitadas con este par de testimonios personales, pero es de lo más valioso que han compartido con nosotros, porque nos están diciendo, soy un ser humano, ¿ya? Y cuando no puedo conmigo, dice la doctora Sañay, acudo arriba, y cuando no pude conmigo, nos está diciendo Mónica, encontré un hombre más inteligente que yo. Qué maravilla. Después de todo esto, ¿qué? Conclusiones. ¿Cómo empezamos a poner en práctica a corto plazo esta sabiduría que hemos compendiado en 45 minutos? Parte final de esta apasionante conversación con la doctora Mónica Sañay, Violeta Sañay, Julieta Sañay, ¿dónde me fui? Disculpe. Sí, nos con la mezclaste, doctora- nos Con la mezclaste. doctora Julieta Sañay y la doctora Mónica Valencia, es que estaba revisando mis Sí. notas sobre cómo detectar un femicida. Doctora Sañay, dice Yugueros García que por lo general el maltrato hacia la mujer suele empezar con conductas de abuso psicológico verbal por parte de la pareja, difíciles de determinar dado que se encuentran encubiertas por muestras de cariño o violencia pasiva. Si se encuentran encubiertas, ¿cómo detectarlas entonces? El chantaje emocional. Si me dejas, me voy a morir. No te dice me mato, me puedo morir si me dejas, Ok. si me abandonas. No toleran el abandono, no toleran la crítica, no toleran el rechazo a estas personas. Ya, dice en cambio Echeburrúa, estas conductas, junto a otros componentes tales como la inmadurez de la pareja, los celos como posesión, la ira o pérdida de control y actitud hostil, son indicadores de un alto riesgo de violencia contra la mujer. Allí ya debe ocurrir una separación. Hay que buscar ayuda porque es posible, no confundamos rasgos con trastornos. Hay ciertos rasgos que se pueden modificar con terapias cognitivos conductuales, con ayuda, ¿no? ¿Qué sería un rasgo, por ejemplo? Por ejemplo, la impulsividad, la poca tolerancia a la frustración. Hay que reeducar a la persona, que posiblemente desde pequeño se creó un ambiente O hostil, sea, el rasgo se puede cambiar. modificar. ¿El trastorno? El trastorno. ¿Qué es un Muy trastorno, por difícil. ejemplo? Hablemos de un trastorno psicopático de la personalidad,
por ejemplo, ¿no? No siempre van a ser asesinos en serie. A veces estas personas, como le dije, son integradas, están en la política, están en otras profesiones, pero estas personas siempre buscan un fin y no piensan en nadie más que en ellos. Se pueden casar, pero solo por el hecho de tener una familia, de aparentar tener una familia, pero no porque se preocupan por su familia. Increíble. Y por sus hijos. Verbel dice, en cambio, primero Leonore Walker, el ciclo de la violencia planteado por ella, es una psicóloga estadounidense, en el 79, se inicia con la fase de acumulación de tensión, se caracteriza por la agresión psicológica, insultos y desprecio por parte del maltratador hacia la mujer. De lo que se conoce, esto es casi rutina en muchos matrimonios o en muchas parejas. Recordemos que al inicio de una relación hay un incremento arriba de nuestros neurotransmisores que nos vuelve brutos, ciegos, sordos, mudos, e idealizamos a esa persona. Cuando se termina esa idealización, aparecen en sí esos rasgos y esas conductas agresivas de parte de esta otra persona, y ahí es cuando se empiezan a ver ciertos alarmas, signos de alarma, ¿no? Como el control, los celos. Ya no es un celo normal de me siento incómodo, sino una celotipia. Cuando una de esas señales debe ser, sabes que déjalo, se acabó, esto no tiene remedio, y cuando debe ser, trátalo, esto se puede arreglar. La ¿Cómo celotipia, por ejemplo, la celotipia, en donde ya llega el punto de oler tus interiores, incluso, de inventarse cosas que no existen, donde no las hay, en donde ya te aparta de tus familiares y de tus amistades. Eso ya no va a ser normal, ya puede ser hasta un delirio celotípico, ya no es un celo normal. Okay. El celo es la coquetería que estás viendo con otra persona y te incomoda, ¿no? Pero esto es un signo de alarma y que quizás necesitas incluso medicamento. Ya. Lo otro, en el trasfondo de todo esto, y usted lo ha dicho indirectamente, está la necesidad de construir nuevas relaciones entre hombre y mujer, de conceptualizar o reconceptualizar la pareja desde una perspectiva de ética, para recordar su palabra, de igualdad, de racionalidad, de compartir más que de repartir. Todo el mundo se casa para tener un patrimonio. Híjole, eso es una evolución de la relación hombre-mujer. ¿Cómo llegamos a eso? Primero es la transformación personal. No se puede generar pareja si no estamos madurando interiormente, si no hemos crecido en lo emocional, en lo espiritual. Cuando hablo de lo espiritual, estaba hablando de esa admiración, de la belleza y del ser noble y de la independencia y de respeto a la libertad del otro. Y eso es bien fuerte, pero es una construcción en la que tenemos que tener una voluntad política, familiar e individual. Ok. En esta descripción de algunos especialistas que he leído, hay una cosa que dice, en la última fase se produce el arrepentimiento por parte del agresor e intenta reconciliarse con su pareja, dando muestras de su afecto. Esto lo lleva a tomar el rol de hombre ejemplar y bueno, prometiendo nunca más cometer algo parecido. Pero la mujer no percibe que esta fase es el inicio de un nuevo ciclo de violencia, el cual estará caracterizado por etapas más severas de agresión hasta que la fase de reconciliación desaparezca. Es que la violencia es adictiva. La violencia es adictiva. Y en ese ciclo, justamente, la mujer viene a cumplir un rol histórico, la salvadora, la buena, la que complace dando el perdón. Ajá. Entonces venimos nosotros a retomar una serie de valores influidos y influenciados desde que somos niñas. A eso iba. Qué bueno que menciona la palabra clave, perdón. Se ha sublimado el perdón. ¿Hasta dónde perdonar? ¿Hasta cuándo perdonar? Es que se ha confundido, porque puedo perdonar a otro, es de hecho, es lo más gratificante, perdonar al otro que me ha hecho daño, pero eso no significa continuar viviendo con él. Ok. Un último aporte de algo que sea fundamental decir y no lo hayamos dicho, doctora Julieta Señay. Creo que debemos revisar qué buscamos en nuestra pareja. La mayoría de hombres proyectan en sí tener una mujer incondicional como la madre. La madre lo perdona todo, lo soporta y le aguanta los berrinches y lo cuida y le sirve. Ajá. Y la mujer, un padre que estuvo ausente quizás, busca en el hombre ese Superman protector, el síndrome de Luisa Lane, Superman, que lo proteja, que la cuide. Entonces debemos revisar qué vacíos tenemos, qué heridas emocionales de nuestra niñez quizás tenemos y que queremos cubrirlas con esa pareja. A veces, aunque nos haga sentir mal, no podemos salir de esa situación. El por qué no podemos, vámonos a nuestra niñez, analicemos nuestras heridas emocionales y tratemos de curarlas. En su caso, doctora Valencia, ¿cuál sería un aporte final de algo que no se deba quedar en el tintero? Entender que hay agresividad pasiva.
es en donde con una sonrisa me puedes estar castrando. Y hay que reconocer esos tipos de violencia que castran al otro, que lo inutilizan, y empezar a hacer el ejercicio personal, emocional, de la autosuficiencia y de la independencia. ¿Cómo no confundir la sonrisa castradora, que como usted dice, con una Lo pongo sonrisa un seductora de ejemplo, haber? un caso que tuve que desafortunadamente terminó en una tragedia pasional que gracias a Dios no fue muerte. Ella, modelo, el marido le tenía todas las noches un pedazo de torta de chocolate que le encantaba. Eso es agresión. Ella vivía de su físico. Y entonces el marido le traía todas las noches, y la madre de ella y la madre de él decían: mijita, no te enojes, es que como a ti te gusta la torta de chocolate y él te ama tanto. Ok. Y hay casos de mujeres en donde te pongo la mesa puesta, te tengo la ropa lista, pero llega un momento en que te necesito inútil para que sigas conmigo. Ok. Hay hombres que no buscan una pareja, buscan una esclava, en definitiva. Cuando la doctora Sañay habla de que sea incondicional conmigo, ¿quién es incondicional? Una esclava, no una pareja. Y además un ser incondicional al lado tuyo no te hace crecer, te estanca, porque te da la sensación de que todo está bien, eres completo, eres perfecto. Y hay hombres formados en toda esta cultura y esta sociedad que aquí a la rápida hemos esbozado, que pueden terminar siendo, Dios no quiera, lo que Germán Cáceres fue. No solo un maltratador, sino finalmente un asesino, un femicida. Es tiempo de tomar en cuenta todas estas series de advertencias, de aprendizajes, de propuestas, de estudios sobre la conducta humana, los conceptos en la sociedad, la relación de pareja, la forma en que se construye la aspiración de uno y otro, para desde ahí empezar a desactivar ya, porque es posible, lo que aquí nos han contado es posible, empezar a desactivar ya los femicidas que estamos construyendo a diario en esta sociedad. Todo eso, hasta que lo demás que medio mundo empieza a predicar, a hacer, a proponer, a legislar, a cambiar, a regular, a financiar, a reestructurar, a presentar, funcione. No perdamos de vista el largo plazo, pero sepamos que a corto plazo hay una tarea urgente, que no haya ni una sola más. Es una tarea imposible, pero si no se emprende lo imposible, no tiene sentido seguir en este planeta. Hasta la próxima entrevista y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Extrema 92.5 FM en Cotopaxi y Tungurahua.